Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es súper fácil. Solo tienes que ver nuestro video completo y de esa manera conocerás nuestros requisitos para poder participar. Bueno, y así te paso apoyo a nuestro refugio de animalitos rescatados. Te comento, además, que al día de hoy, bueno, que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual podrás preguntarle las cartas por esa personita especial, por la economía, por todo lo que desees, por ese trabajo, ese viaje. Y nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Son únicamente para lecturas de pago. Bueno, el día de hoy, mi querido amigo Sagitario, tengo una lectura preparada para ti con mucho amor. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Es totalmente general. Toma lo bueno, deja pasar el resto. Y si no resuena, ve a tu ascendente. Aunque así resuene, siempre es importantísimo escuchar ambos signos, tanto este como tu ascendente, porque así tu lectura va a ser completa, ¿sí? Y hay más posibilidades de que resuene contigo. Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para ello. Comenzamos con un mensaje general de parte de los angelitos. Luego pasamos al amor y a la economía. Y si tú deseas que ore por algo en especial, déjame en los comentarios y yo haré una oración con todo el gusto por ti, por tu familia y los tuyos. Te dice, escribir es tu fuerza, Sagi. No sé cuál es la situación específica que estés pasando por la cual el universo te diga, pero aquí pueden ser dos contextos. El primero es que escribas para poder hacer catarsis o sacar de adentro todas estas cosas negativas o malas que has venido guardando o acumulando. Por aquí está mi loquicín robándose el alimento de los gatos. Y el segundo es que escribas para organizar proyectos, sueños o metas que tengas por ahí y a los cuales todavía no les has dado forma porque todo está como muy volando, muy por allí, muy superficial. Así que pues a escribir, a redactar, a ponernos como organizaditos y a hacer catarsis. Bueno, tu segundo mensaje de los angelitos te dice, la sabiduría te habla en sueños. Y si tú consideras que empiezan a llegar señales y respuestas a tus oraciones a través de los sueños, escribe hecho está en los comentarios. También siento mucha energía de sanación y por eso agradecele al universo también en los comentarios, porque cuando uno es agradecido, el universo es como que te devuelve muchas más bendiciones. Tu última promesa te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Miran que aún no lo había leído, pero sí me resuena muchísima energía de sanación y de restauración. Así que de verdad yo te aseguro que vienen muchas cosas buenas y bonitas para ti. Pasemos a la parte del amor y estas son iniciales de personitas con las cuales durante estos días van a pasar cosas importantes. Pueden ser encuentros, contactos, puede ser que estés viviendo cosas importantes. Y tenemos la C, la M, la O, la A y saquemos una última, la W, ¿ok? Puede ser la inicial del nombre, del apellido o la inicial de la forma como le dicen. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo para que estés en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Vamos a ver, primero que se viene para todos los amigos de Sagitario que están solteros. Esta primera lectura
es para los que no salen con nadie, están totalmente solteros y pues no tienen a alguien por ahí en el radar. Me dice, has venido haciendo cambios súper importantes y eso es muy bueno. Te estimula a que continúes haciendo esos cambios importantes que has tomado para ti, para que las cosas fluyan mejor en tu camino. Me dice que en este momento es fundamental que no prestes atención a chismes, rumores, ni sobre ti, ni sobre personas de tu pasado. Que no te dejes quitar la paz y la tranquilidad por situaciones que ya están fuera de tu control, fuera de tu alcance, que ya no deberían importarte. Déjalas allá atrás. Yo sé que tú no quieres volver con ninguno de tus ex, pero a veces a uno le llegan como noticias de estas personas y podrían afectarte. Así que si alguien te viene a hablar mal o decir cosas de tus ex, corta. Me dice que está muy cerca, a mediano plazo, que llegue una persona bastante importante a tu vida. Una persona que siento podría cambiarlo todo y marcar un antes y un después. Así que, pues me alegra por ti. Me alegra porque veo que estás haciendo un proceso de transformación y de sanación con el cual muchos de ustedes están comprometidos. Y aquí me sale la carta del juicio final y esta carta aquí en esta posición y justo al lado de esta otra carta es clave porque me está indicando que muy probablemente la persona con la cual te vas a conocer y con la cual vas a iniciar en un futuro una relación es la persona con la que te quedarás definitivamente en tu vida. Así que de verdad mucho ánimo porque se acerca a ese compañero o esa compañera ideal. Vamos a pasar a la parte del amor para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, el esposo, la ex. Pueden que estén juntos o separados o en contacto cero. ¿Vale? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Quiero que ahora te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo, juntos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Qué se aproxima para esta conexión? ¿Y qué te aconseja el tarot? Bueno, vamos a ver qué signos nos aparecen en nuestro radar de signos. Tenemos a Piscis, Cáncer, vemos a Leo y a Capricornio. Bueno, vamos a ver realmente qué es lo que siente esta persona hoy por hoy por ti. Bueno, aquí alguien te falló o alguien desconfía intensamente. Puede ser que esta sea una lectura en espejo. Y yo veo que definitivamente aquí hubo una tercera persona, que aquí hubo un engaño, que aquí alguien como que no hizo las cosas como las tendría que haber hecho. No fue honesto, no fue claro, no fue transparente. Muy probablemente fue esta persona por la cual estamos preguntando. Y yo veo aquí esta persona dice como, bueno, aquí hay infidelidades que aún no se han consumado. O sea, aquí yo veo que hay oportunidades de una infidelidad, pero esa persona piensa en ti. Me dice que algunas de las relaciones están como en soledad, en distanciamiento. Si esta infidelidad ya sucedió, creo que la frialdad o la desconexión tanto física, emocional, espiritual y sexual entre ustedes fue la que hizo que se distanciaran de esta manera tan fuerte, tan intensa, y eso dio cabida a que llegara una tercera persona. Para los que aún no ha sucedido esta infidelidad, ojo, ojo, porque alguien podría estar ahí como satélite orbitando a tu persona especial, aprovechando contactos ceros, aprovechando distanciamientos, el orgullo, la frialdad. Entonces, si no quieres como que la relación termine, préstale atención porque
Estás a tiempo de que todo esto realmente se revierta y que la relación de una u otra manera pueda salvarse, pueda como encontrar otro camino, otro rumbo. Bueno, vamos a ver qué se viene. El cambio. Puede ser cambios positivos, pueden ser cambios negativos. Para que los cambios sean positivos, tienes que actuar como esta emperatriz, empoderarte. Veo que aquí la culpa o la responsabilidad de lo que suceda con la relación siempre va a ser de los dos. Entonces, si estamos en distanciamiento, si las cosas se han apagado, entre los dos tenemos que analizar qué es lo que está pasando y cómo podemos recuperar la relación. Pero aquí yo te veo empoderándote. Si ya viviste esta infidelidad, siento que le vas a dar un cierre completo a la relación, porque aquí me dice la carta de la templanza que vas a poder superar esta situación, pero que esto te está haciendo fuerte y no vas a permitir que esta persona continúe al lado tuyo haciéndote daño. Para algunos otros van a decidir perdonar a estas personas a pesar de la infidelidad, y me dice, pues con templanza de temperamento se pueden dar las cosas, pero tendrás que ser muy firme con tus términos, con las condiciones que quieres, para que todo esto se solucione de una manera favorable para ti. ¿Qué te recomienda? Que es nuestra tercera fila. Me dice, cuidado como todo esto ha estado afectando tu salud mental. Veo que algunos de ustedes ni siquiera están durmiendo bien por todo este problema. Veo que algunos de ustedes están tan afectados que ni siquiera comen bien, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad. Y me dice lo pasado, pasado. Sí, yo aquí veo que algunos de ustedes definitivamente van a tomar distancia de alguien que les fue infiel, de alguien que les falló. Me dice que algunos de ustedes ya terminaron la relación, pero han seguido allí como en contacto, y les está diciendo a tomar distancias, y lo que de verdad ustedes quieren hacer es terminar las conexiones, porque si no, nunca van a poder cerrar esa puerta. Para otros que sí van a perdonar o que sí van a continuar relaciones, me dicen a prestarle mucha atención al por qué se dio esa infidelidad. Pero para otros sí, dice, no se puede cerrar un ciclo chateando con el ciclo, hablando con el ciclo, teniendo sexo con el ciclo. Entonces, pilas con eso. Nuestro otro tarot nos dice un cambio. Aquí hay un cambio marcadísimo. Sí, hay alguien que se arrepiente, pero yo veo que ya es tarde. Entonces no sé ustedes ahí cómo vayan a estar. Yo lo único que pido es que dejen de ver que su salud mental esté afectada, como me dice esta carta, y que más bien se empoderen, que tomen esta distancia si es que hay que tomarla. Bueno, tiempo de sanación y de liberación de cadenas bastante fuertes. Para los que están sin trabajo, me dice la carta del apostolado, a través de contactos sociales, de un evento social, podrían estar alcanzando como una oportunidad de empleo. Para los que tienen un negocio o tienen un empleo, llega a la etapa de la estabilidad, porque me marca este signo de tierra, y a pesar de que ahí dice indecisión, el signo de tierra me dice que esta inestabilidad, las dudas o como la angustia sobre el futuro se soluciona y que llega a una etapa de más estabilidad. Número de la suerte, número 75. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo y estar en los en vivo. Ya te cuento los requisitos, pero primero quiero contarte que al ver este video completo, ayudaste a un refugio de gatitos y perritos a poder pagar alimento, veterinario, gastos médicos, así que muchas gracias. Nuestros requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir amor en los comentarios. Muchas bendiciones y los llevamos en nuestro corazón.